El Señor nos va a hablar una vez más a nuestras vidas, ya que el Señor siempre habla. ¿Cuántos creen que Dios siempre está hablando? Mi hermano, Dios no se cansa de hablar a nuestras vidas. A veces nosotros nos cansamos de que nos hablen de la palabra del Señor, pero Dios nunca se cansa, hermano, de hablarnos. ¿Por qué? Porque, hermano, Él es un Dios vivo y Él siempre quiere lo mejor para nosotros. Gracias, hermano. Y por eso, hermano, Él siempre, en todo momento, siempre está dispuesto a traer una palabra nueva para nuestras vidas. Y realmente, hermano, nosotros, entre más escuchemos y entre más, hermano, oigamos la palabra del Señor, no la sabemos toda. Entre más sabemos, más, hermano, anhelamos saber. Así que en esta mañana estoy seguro que Dios una vez más nos va a hablar. Vamos a abrir nuestra Biblia, hermanos. Si la trajo, ¿verdad? Si trajo su Biblia, hermano, ábrala. Fíjese que esta mañana pues vamos a considerar, espero en el Señor que podamos abarcar o que el Señor, hermano, nos permita poder llegar hasta lo que Él tiene para nosotros. Esta mañana vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 10. Y voy a estar, hermano, hablando acerca de todo, hermano, lo que el capítulo 10 del libro de los Hechos nos está enseñando en esta mañana. Yo he titulado este mensaje, hermano, Dios no hace acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que el propósito de Dios no es para una persona en específico, sino que el propósito de Dios, hermano, es para todas las personas, no importando raza, no importando color, no importando el idioma y no importando, hermano, tantas cosas que nosotros como raza humana hemos puesto. Y uno de las graves situaciones que nosotros hoy en día nos ha tocado vivir y muchos de los problemas es, hermano, por poner distinciones. Usted sabe que, como dice el Salmo 100, dice que de Dios, de Jehová es la tierra y su plenitud y todos los que en él habitan. Pero nosotros nos damos cuenta, hermano, que hoy por hoy, hermano, existen fronteras. Existen, hermano, límites. Existen, hermano, puertas que el mismo hombre, hermano, ha criado. Y todas estas fronteras y puertas, hermano, todo lo que se ha puesto solo ha servido, hermano, para traer, hermano, problemas entre un pueblo y otro. Por eso usted ve que hoy la batalla que tiene, hermano, nuestro país, Estados Unidos, nuestro país, como yo ya vivo aquí, hermano, por eso digo, nuestro país, hermano, con China. Y con otros países, hermano, con Rusia hay conflictos. Todo eso, hermano, al principio no existió. ¿Por qué no existió? Porque Dios solamente hizo a un hombre y a una mujer. Y a ellos les dio la tierra. Pero a medida que ha pasado el tiempo, hermano, las cosas han ido cambiando. El hombre humano se ha ido modernizando y creyendo hacer lo correcto, hermano, lo único que trae, hermano, son problemas. Problemas. Por eso a nosotros nos tocó que cruzar, hermano, brincar la barda, como se dice, nos tocó brincar el muro. Hermano, ¿por qué? Porque hay fronteras. Ahora, en el Señor, hermano, para Dios no mira color, no mira raza y no mira, hermano, el idioma.
porque Dios nos entiende al chino, entiende al americano, entiende al guatemalteco, entiende a todos, nos entiende. ¿Verdad que sí, hermano? Aunque en nuestros países, hermano, por ejemplo, en el país de Guatemala, de donde el Señor me trajo, allá se hablan muchos idiomas. Y a veces no se entiende de un pueblo a otro pueblo por el idioma, por el dialecto, pero Dios sí entiende a todo el mundo. Entonces, hermano, yo me di cuenta estudiando este libro de los Hechos en su capítulo 10, me di cuenta, hermano, que Dios no hace acepción de personas. Y eso es lindo. ¿Sabe por qué? Porque el Señor nos acepta tal como somos. Y esto, hermano, viene, hermano, cuando nosotros aprendemos, cuando nosotros, hermano, se nos revela esto, que para el Señor no hay acepción de persona, hermano, eso se vuelve como un poder en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque mire, en el pueblo cristiano, ahora sí ya me voy a meter al pueblo cristiano. Dentro del pueblo cristiano también, hermano, hemos puesto. Yo quiero que me entiendas, mire, en el pueblo cristiano también hemos puesto barreras, hemos puesto líneas, hemos puesto fronteras. Y si no me lo cree, hermano, después del mensaje, hermano, póngase a meditar cuántas clases de iglesias cristianas existen. Le puedo mencionar algunas. Mire, está la iglesia metodista, está la iglesia pentecostés, está la iglesia nazareno, está la iglesia centroamericana, está la palabra de vida y hay un montón. Hay un montón. El asunto es este. Y aquí es donde está, hermano, lo complicado. Porque cuando llega un pentecostés a una centroamericana, ¿cómo lo miran? Lo miran extraño. Y cuando llega el centroamericano a la iglesia pentecostés, también ¿cómo lo ven? ¿Ah? Y entonces, hermano, aquí es donde nosotros, a veces, hermano, cuando no se nos ha revelado estas cosas, a veces, hermano, nosotros vivimos en conflicto. Y por eso es que nosotros tenemos que ir a la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque mire, hermano, en la palabra del Señor vamos a encontrar, hermano, las reglas, vamos a encontrar las indicaciones, vamos a encontrar la forma en que Dios quiere que realmente nosotros vivamos. ¿Me entienden, hermano? Entonces, vamos a leer la palabra. Dice Hechos, capítulo 10, versículo 1. Dice así la palabra: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Amén. De ahí voy a seguir, puede sentarse, hermano. Después voy a seguir,
hermano, en este capítulo. Pero mire, hermano, a mí me llama algo la atención. Porque este hombre era un hombre que no pertenecía al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque aquí mismo en la palabra del Señor dice que era un centurión de la compañía llamada la Italiana. Este centurión, hermano, era un hombre gentil que había sido enviado de Roma para ejercer, porque sabe usted, hermano, que en ese tiempo el imperio romano era que tenía, hermano, por eso se le llama un imperio, porque ellos tenían el control, tenían el dominio en aquel entonces de todas las naciones. Ahora, sí, solamente por el trabajo que este hombre, Cornelio, llevaba, hermano, solo eso era suficiente para que ningún israelita lo quisiera. ¿Por qué? Porque era un centurión, era el jefe de un pelotón de 100 hombres. Por eso se le llama centurión. Porque era jefe, hermano, de un pelotón de 100 hombres, hermano, que eran los que ejercían el dominio. El imperio romano, hermano, por mucho tiempo tuvo subyugado, hermano, a los judíos. Y por eso los judíos no querían a los romanos, no querían a los gentiles. O sea, no los podían ver. No podían tener un tracto directo con ellos. ¿Por qué? Porque no se podían ver. Pero lo que me llama la atención de esto, hermano, es que este hombre centurión, hermano, no era cualquier hombre. Aunque era un romano, aunque era un gentil, hermano, había algo que lo destacaba. Había algo, hermano, que lo hacía diferente a los demás. Y mire, lo que la Biblia dice y no lo dijo cualquier persona, no lo dijo cualquier autoridad, no, hermano, lo dijo Dios. Porque mire, hermano, Dios los ojos del Señor están, hermano, sobre toda la tierra. Y Él conoce a cada uno por nombre. Él conoce a cada uno, hermano, por sus hechos. Él conoce a cada uno por las actividades que hacemos. Eso es lo que yo veo aquí, hermano. Mire, dice el versículo 2, dice que Dios dice que era un hombre piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limonas al pueblo y oraba a Dios siempre. Mire, este era un hombre, hermano, que no pertenecía al pueblo. Pero ahora mire, Dios a través de su palabra dice que él era un hombre piadoso, era un hombre temeroso, y era un hombre, hermano, que siempre estaba ayudando. Y era no solamente él, sino dice que toda su casa. Y ahora aquí lo interesante, hermano, es que en una oportunidad, estando Cornelio, hermano, en la oración, porque recuerde que la oración, hermano, es platicar con Dios, ¿verdad que sí? Orar, hermano, es hablar con Dios. Entonces, cuando él en ese momento, dice la Biblia que estaba orando, hablando con Dios, entonces, hermano, empezó a pasar algo que nunca le había pasado a Cornelio. Cornelio, la Biblia dice que era un hombre temeroso, un hombre piadoso, pero mire, hermano, algo que no le había acontecido a él es lo que ahora vemos en el versículo 3. Dice que cuando él estaba orando, cuando él dice como a la hora 9 del día, dice, vio claramente una visión, en una visión. Ahora, ¿qué es una visión, hermano?
Mire, una visión, hermano, es ver algo que no es algo natural, no es algo físico que cualquier otro puede ver. Entonces, una visión, hermano, es ver con los ojos físicos algo, hermano, sobrenatural, algo que no es natural, sino que es espiritual. Entonces dice que Cornelio, hermano, tuvo, hermano, una visión. Y esto sucedió cuando él estaba orando. ¿Y qué fue lo que vio? ¿Qué fue lo que Cornelio miró? Mira, hermano. Dice que Cornelio, hermano, vio, dice que a un ángel Dios, voy a leerlo desde el principio. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, ¿cómo le decía? ¿Qué entiende usted con eso? Que sabía quién era. Entonces, mire al que está a su lado. Mire al que está a su lado y dígale, Dios te conoce. Ahora, déjeme decirle esto. Mire, hermano, déjeme decirle esto. Créalo o no, eso es verdad. Pero ahora, no solamente nos conoce, sino que está viendo nuestras acciones. Está viendo nuestro caminar. Está viendo, hermano, cómo nosotros nos comportamos. Y mire, viene el ángel y le habla a Cornelio. Ahora, lo interesante es esto, hermano. Lo interesante es esto. Que no se supone que un hombre que no pertenece al pueblo de Dios se le presente un ángel. Ahora, el ángel era representación de Dios en ese momento, un mensajero de Dios. Porque un ángel, hermano, es un mensajero de Dios. Eso es como decir en este tiempo que alguien no conoce a Cristo y que no pertenece a una iglesia, que venga, hermano, Dios y se le presente y que le hable por su nombre y que le lleve un mensaje. ¿Usted cree que eso puede ser posible, hermano? No, sinceramente dígame. ¿Usted cree que una persona que no pertenece a una congregación, que no tiene, hermano, que no tiene un nombre como de una iglesia, pero que está en su casa y que venga Dios y que se le presente a él y que no solamente se le presente, sino que lo conozca y que tenga ese privilegio de ver un ángel de Dios? ¿Cómo lo ve usted? ¿Usted cree que puede pasar o no puede pasar? Ahora, ¿cómo lo miramos nosotros? Lo primerito que nosotros diríamos, ¿por qué a mí no se me revela y a ese pecador sí? Porque, hermano, yo creo que, mire, aquí el punto es este. Que lo que Dios quiere hacer con nosotros es romper muchas veces el molde con el que nosotros hemos crecido. Dios, lo que Dios quiere, hermano, es despedazar la manera humana que muchas veces nosotros hemos adoptado. Y pensamos que Dios solamente se le puede revelar a aquel que está, hermano, metido en una iglesia. Aquellos que están, hermano, domingo, sábado, miércoles, jueves, viernes metidos en la iglesia, y posiblemente a ellos no se les revela de la manera que se les revela a otro que ni siquiera se congrega. Esto es, hermano, esto es controversial. Porque entonces usted me puede decir, pastor, entonces ¿qué quiere decir? ¿Que los que están afuera son más santos que nosotros? No estoy diciendo eso. No estoy diciendo eso. Pero puede ser
Mire, hermano, aquí es donde quiero también que me ponga atención. Mire, esto es importante. Porque mire, hermano, no todas las personas que no pertenecen a una congregación, no todas, hermano, están viviendo, hermano, ¿cómo se dice? Desordenadamente. Hay personas que no, hermano, que no están en una congregación. Hay personas que no se congregan. Hay personas que todavía no han hecho su decisión, hermano, de recibir a Jesús como el Salvador de sus vidas. Pero, hermano, que tienen buenos modales, que estudian la Biblia, que oran, que hablan con Dios. Y a esas personas, hermano, estoy seguro que Dios, hermano, las está viendo y que las va a guiar, que les va a hablar, hermano. ¿Para qué? Para guiarlas, hermano, para que no sigan solamente en la casa, sino que también los va a guiar, les va a hablar para decirles vayan al lugar de tal, para que ahí ustedes van a saber qué es lo que tienen que hacer. ¿Me entienden, hermanos, o no me entienden? ¿Qué quiero decir, hermano? ¿O qué quiere decir la palabra con esto? El propósito de Dios revelársele a este centurión era, hermano, para completar el propósito que Dios tenía con ese centurión, con Cornelio. Aunque era un hombre piadoso, aunque era un hombre temeroso, hermano, y que hablaba con Dios y que miró a Dios a través de un ángel, hermano, eso no fue lo mejor. Si no sabe qué fue lo mejor, que se dejó guiar por el Señor. Porque también otro que hoy el que está en la casa puede decir, pues entonces estoy bien, pastor. Entonces estoy bien aquí en mi casa porque yo tengo mi relación con Dios. No, está bien hasta este momento. Pero si eres de Dios, yo estoy seguro que el Señor te va a señalar. Yo sé que el Señor te va a hablar y que tú tienes que estar dispuesto a recibir esa palabra para ser guiado, no por lo que tú crees, sino por lo que Dios te va a mostrar. Y esto nos sirve a nosotros, hermano, como iglesia. Mire, esto nos va a servir a nosotros como iglesia para saber que hay gente allá afuera, hermano, que todavía no se congrega, que van a llegar aquí con nosotros y que nosotros, hermano, tenemos que verlas, hermano, así como Dios quiere que nosotros la miremos. ¿Cómo así, pastor? Que no la miremos con malos ojos. Que no lo miremos como que si no pertenecen, sino que le preguntemos al Señor, ¿cuál es el propósito? ¿Por qué han venido? Porque mire, hermano, estoy seguro que van a llegar muchas familias aquí, van a llegar muchas personas, hermano, que todavía no le han entregado al Señor su corazón, que todavía no le han recibido como el Salvador de sus vidas, pero eso no quiere decir que Dios no ha comenzado a tener tratos con ellos. Dios ya tiene tratos con ellos. Y que van a venir aquí y que de la manera que nosotros actuemos, de la manera que nosotros, hermano, estemos haciendo las cosas y de la manera que nosotros tomemos lo que Dios tiene para ellos, nosotros vamos a ser instrumentos útiles de parte de Dios, hermano, para completar el propósito que hay en la vida de estas personas. Amén, hermanas. Espero que me esté dando a entender. Entonces, Cornelio mira al ángel. Y lo sorprendente es que el ángel, hermano, le llama por su nombre. ¿Y sabe qué? No estaba durmiendo. Y no estaba durmiendo este centurión. Cornelio no estaba durmiendo, porque una visión, hermano, no es cuando uno está dormido. Una visión es cuando uno está despierto en sus 5 sentidos. Y entonces Cornelio escucha la voz del ángel y entonces dice, él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Y ahora mire, ahora lo que el ángel viene y le dice al centurión,
le dice: envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Entonces, mire, Dios, hermano, como Dios sabe todo, Dios conoce las direcciones, Dios conoce, hermano, los lugares donde nosotros estamos. Porque Dios estaba hablando con Cornelio, pero al mismo tiempo sabía dónde estaba Pedro, el apóstol Pedro. Y entonces, hermano, Dios le habla a Cornelio y le dice qué es lo que tiene que hacer. Y esto es lindo, hermano, porque cuando hay alguien que está dispuesto a escuchar la voz de Dios, cuando alguien, hermano, está listo, hermano, y que tiene una relación con Dios, quizá no la relación perfecta, pero una relación que pueda entender el mensaje de Dios, Dios siempre va a tener una guianza. Dios siempre va a tener, hermano, un lugar a donde te va a enviar. Y yo estoy seguro, hermano, que todos los que estamos aquí no hemos sido, hermano, no hemos venido aquí porque hemos querido. No, aquí, usted está aquí, hermano, porque Dios lo envió. Quizá no le habló como le habló al centurión. Quizá no le dijo: mira, allá está Marvin y allá lo vas a ir a buscar. Tal vez no así. Pero ¿qué tal, hermano, con una invitación que alguien le hizo? ¿Qué tal que porque usted pasó aquí por enfrente del templo y miró el anuncio de la iglesia y todo y dijo: no, aquí voy a venir? Y mire, hermano, aquí Dios lo trajo. ¿Por qué? Porque yo estoy seguro, hermano, que usted está siendo guiado por Dios y que usted vino porque Dios lo trajo. Así como Dios envió a este centurión, hermano, que le dijo qué era lo que tenía que hacer. Y entonces el centurión, hermano, obedeció. Obedeció. Mire, lo más lindo, hermano, que nosotros como cristianos y como personas que creemos en el Señor, hermano, la obediencia, hermano, es bien importante. Hermano, nosotros muchas veces, nosotros buscamos cosas como estas. ¿Cuántos no quisieran tener un diálogo con un ángel, hermano? Así que usted lo pueda ver. ¿Cuántos quisieran tener eso? Yo sé que algunos lo han tenido. Pero a veces buscamos tantas cosas como esas, hermano, y nunca llegan. Y nos frustramos. Y a veces decimos: es que Dios no me escucha, es que Dios no me oye. Mira, hermano, es que Dios, de Él depende, hermano, lo que Él nos quiera mostrar, lo que Él quiera enseñarnos. Y a este hombre centurión, Él le mandó el ángel, porque Dios sabe, hermano, con quién hace las cosas y con quién no. Pero mire, hermano, por sobre todas las cosas, nosotros a veces buscamos cosas grandes. Buscamos, hermano, cosas y no meramente, hermano, para conocer a Dios, sino para que nosotros seamos reconocidos delante de los demás. Mire, algo que este centurión tenía es que él no buscaba, hermano, todas estas cosas. Él, mire, ¿qué era lo que hacía? Dice que daba limosnas, ayudaba a los necesitados y dice que era un hombre que oraba a Dios. Él no buscaba, hermano, que el testimonio de él, que lo que él experimentó quedara redactado, hermano, en un libro que se llama el libro de los hechos, para entonces él ser reconocido y para que todos digan: no, es que ese Cornelio sí era bueno, es que Cornelio sí de verdad era un hombre de Dios. No, él no buscaba esas cosas. Y muchas veces nosotros buscamos cosas para ser reconocidos, para ser vistos por los hombres y no realmente, hermano, por querer hacer la voluntad del Padre. Entonces Cornelio, hermano, obedeció a la voz de Dios. Mire, en este momento para nosotros, mire, para querer agradar a Dios, hermano, lo más importante es la obediencia. Amén, hermanos.
¿Cuántos obedientes vinieron esta mañana? Mire, aquí lo espero el viernes a las 7:30 de la noche. Ahí voy a ver si de verdad es obediente o nada más dijo amén. Pero ser obediente uno, hermano, es, hermano, atender a las órdenes que se nos dan. En este caso, hermano, a la palabra del Señor. Ser obediente, hermano, es obedecer a los mandamientos del Señor. Mira, hermano, hoy no vinieron los desobedientes, solo vinieron los obedientes. Amén. No lo creo, hermano. Yo creo que algunos también que no son tan obedientes estamos aquí. Entonces, mire, dice que entonces este Cornelio mandó. Y mire qué dice el versículo 7, hermano. Dice el versículo 7: ido el ángel que hablaba con Cornelio, llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Así como Dios, hermano, le habló a Cornelio, también Dios le habla al apóstol. ¿Y qué tiene que ver esto? Hermano, esto tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque mire, al principio yo les dije que Cornelio no era un hombre que pertenecía al pueblo de Dios. Y el hecho de no pertenecer, ay, se oye raro. Y aquí conmigo no se oye. Pero el hecho de pertenecer al pueblo gentil, automáticamente él iba a ser desechado por los judíos. Y por eso, hermano, mire, Dios sabe cómo hace las cosas. Dios trabaja. Mire, hermano, yo le voy a decir así francamente a usted: no se preocupe por aquellas cosas, hermano, que usted no entienda de parte de Dios. Si es de Dios, todo aquello que usted está sintiendo en su interior, en su corazón y en su espíritu, simplemente deje que Dios trabaje. Y no baje la guardia.
usted persevere, permanezca haciendo lo que tiene que hacer. Quizá Cornelio no tenía, hermano, esa batalla o esa lucha de que se iba o no iba a ser recibido por el pueblo judío, porque ni siquiera él pensaba, ni siquiera él se imaginaba lo que realmente iba a pasar. Pero yo estoy seguro y estoy convencido, hermanos, que esto pasó para que nosotros hoy en día, hermano, tomemos un ejemplo, que tengamos, hermano, un testimonio de que lo que es imposible para el hombre y lo que no es, hermano, lo que no cabe en la mente del hombre, hermano, eso cabe en el corazón de Dios y cabe en los planes de Dios. Por ejemplo, usted pueda tener luchas, hermano, en su espíritu por su vida pasada y porque usted antes de venir a la casa del Señor, usted, hermano, era un desorden en su vida y quizá usted anhela servir al Señor, quizá usted anhela, hermano, ministrar la palabra, anhela ministrar la alabanza, anhela ministrar muchas cosas o anhela servir al Señor en alguna área hermano, de la iglesia, pero por su manera de vivir antes, hermano, usted pueda estar pensando que nosotros no le podemos dar una oportunidad por su vida o por su testimonio, hermano. Usted pueda pensar que no pueda servir, porque mire, hermano, si Dios lo llamó, Dios lo escogió y Él lo envió aquí, hermano, yo estoy seguro que el Señor va a trabajar, el Señor va a obrar. Y si Él trae esta palabra hoy, hermano, es para quitar todas esas formas, hermano, esas formas religiosas, esas formas legalistas que muchos de nosotros hemos actuado. ¿Me entiende, hermano? Ya está mejorando esto. Una de las batallas que la iglesia de Cristo, hermano, ha tenido, y muchos se han ido de las congregaciones, hermano, es por el legalismo y por la religiosidad con la que hemos crecido. Y eso, hermano, eso era lo que Dios estaba tratando con Pedro. Lo que Dios estaba tratando, y no fue nadie más, hermano, ese fue Dios mismo. Dios le habló, preparó a Pedro, hermano, porque en Pedro, hermano, había legalismo, había una religiosidad, hermano, porque se creía que solamente la bendición o la gracia o el regalo o el favor o la salvación, hermano, era para un pueblo en específico, el pueblo de Israel. Pero la palabra del Señor dice, hermano, que la oportunidad, dice San Juan 1:12, dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho y la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Sabe, hermano? En estos tiempos, el anhelo de Dios, hermano, es que nosotros, como hijos de Él, tenemos que dejar, hermano, la religiosidad y el legalismo. ¿Cómo así, pastor? El Señor le dijo a Pedro, lo que yo ya santifiqué, no le llames inmundo. Para el pueblo judío, hermano, comer animales cuadrúpedos, reptiles, hermano, eso era pecado. Incluso para el pueblo de Israel, el pueblo de Israel natural de hoy, ellos no comen. Si usted le ofrece chancho a los israelitas, no comen, hermano, y tan rico que son los chicharrones. Tan rica que es la costillita de puerco y más si es en tamales. Pero si usted les ofrece, hermano, no lo comen. ¿Por qué? Porque para ellos es pecado. Y no vayamos, hermano, al pueblo de Israel, hermano, algunos hermanos que se han convertido, hermano, como que son judíos, como que son
como que sí son parte del pueblo, hermano, hablando del pueblo de Israel, y usted le ofrece cosas, hermano, no lo comen porque para ellos es pecado. Ahora, pero yo no vine a hablar de ellos. Yo vine a hablar, hermano, de que Dios lo que está anhelando en este tiempo para la verdadera iglesia de Cristo, para aquellos hermanos que tenemos que hacer la voluntad del Padre, hermano, tenemos que quitar toda religiosidad y todo legalismo de nuestro corazón. Amén. Ahora, preguntemos qué es religiosidad. Preguntemos qué es legalismo. ¿Sabe usted qué es religiosidad, hermano? ¿Sabe usted qué es legalismo? Religiosidad, hermanos, son reglas puestas en una congregación por los pensamientos de un hombre. ¿Me entienden eso? Le voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, en unas iglesias, hermano, no voy a decir nombre porque no estamos para eso, pero hay iglesias donde si usted va con pantalón, no lo dejan. Bueno, estoy hablando de las mujeres. Si la mujer va en pantalón, no la dejan entrar. No la dejan entrar a la iglesia. Y si va con una falda que no está muy cristiana, tampoco, de ahí mismo lo regresan. Si nosotros fuéramos ahí, no calificamos. De ahí nos regresan. Ahora, eso se llama, hermano, se llama legalismo y se llama religiosidad. ¿Y sabe qué quiere Dios? Que nosotros nos quitemos, hermano, esa religiosidad y ese legalismo de nuestro corazón. Y dejemos que sea Dios el que obre. Dejemos que sea Dios con su Santo Espíritu que convenza, hermano, a la persona. Nosotros no somos los que convencemos. Nosotros no somos los que hacemos cambiar a una persona. Porque la persona puede venir en falda, puede venir, hermano, así como todo lo contrario a lo que les dije, pero posiblemente no viene con un corazón dispuesto a ser transformado. Y que nos dejamos llevar solamente por lo que nuestros ojos físicos ven. Porque ese es lo malo, hermano, también parte de la religiosidad, créase o no se crea. Creemos que la persona que viste formalmente y que no viste mal, que no viste provocativamente, que esa sí es una persona santa, hasta eso es religiosidad, hermano. Porque la santidad no solamente se muestra en la ropa, en la forma de vestir, sino la santidad, hermano. ¿Qué es santidad? Santidad, hermano, ser apartado para Dios. Frutos de arrepentimiento. Entonces Dios, mi hermano, le directamente tuvo que trabajar con Pedro. ¿Para qué? Para quitar, hermano, aquellos argumentos, hermano, aquella forma de religión que había en la mente de Pedro. Dios lo preparó. Y le dijo: lo que yo ya santifiqué, no le llames tú inmundo. Lo que yo ya limpié, no le llames inmundo. Porque mire, hermano, muchas veces nosotros queremos hacer el trabajo de Dios. Nosotros no podemos hacer el trabajo de Dios, ni el trabajo del Espíritu Santo, ni el trabajo que Jesús hace en nosotros. No, nosotros simplemente somos portadores, somos canales de bendición, solo somos instrumentos que Él usa, hermano. Eso es lo único que nosotros somos. Nosotros no estamos aquí para imponer, nosotros no estamos aquí para obligar a la gente, hermano, no. Nuestra tarea, hermano, es hablar la palabra, enseñar la palabra, escudriñar la palabra, exponer la palabra, y el que hace la obra es Dios. Si no, caemos, hermano, como los fariseos. Pedían cosas que ni ellos mismos podían cumplir. ¿Cómo se llama eso? Religiosidad y legalismo. Dios trató con Pedro y le dijo: Pedrito,
mata y ¿qué? Mata y come. Por eso, mire hermano, bien bonito cuando uno se deja tratar por Dios. De verdad. Yo antes, hermano, era un religioso. Era un legalista, hermano. Tremendo. Y quizá para algunos yo ya me eché a perder. Quizá para algunos yo ya me volví liberal. Pero ¿sabe qué quiero decirles, hermano? Que lo que ha pasado conmigo es que el Señor ha desbaratado todos mis argumentos. Y como dice la palabra del Señor, que la gracia de Dios no es para libertinaje, sino la gracia de Dios es para libertad. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que mire, si yo me pongo a imponer a toda la gente, hermano, por la imposición y como anhelan venir a la casa del Señor, también, tal vez van a decir, pero para que el pastor me deje entrar, voy a ir. Me voy a poner como Él quiere. Pero qué tal que viene aquí, pero no está agradando a Dios. Yo prefiero no imponerle a nadie, hermano, predicar la palabra, enseñar la palabra y que sea el Señor tratando con cada uno de nosotros. Yo creo que eso es mejor. Porque ¿qué nos sirve a nosotros estar imponiendo, hermano, inventando reglas, inventando artículos, inventando cosas, hermano, que solamente para que se mire que uno está bien? Mejor no, hermano, mejor que sea Dios realmente tratando con cada uno. ¿Por qué? Porque si es Dios tratando con cada uno, hermano, uno se va a volver una persona genuina. Y vamos a ser verdes. El que es loro en todos lados es verde. Y que no, hermano, que en un lado seamos como ¿cómo se llama ese animal que cambia de colores? Como el camaleón, que donde si el color de donde le toque estar va a ser así. No, hermano. Mejor si va a ser cristiano en la casa. Va a ser cristiano en el trabajo. Va a ser cristiano en el carro. Va a ser cristiano en el supermercado. Va a ser cristiano, hermano, en la iglesia. Va a ser cristiano a donde quiera que vaya. ¿Por qué? Porque ese sí de verdad está libre. No andar en el mercado allá y diciendo a las muchachas, tirándole piropos. Pero en la iglesia usted lo mira saltando, danzando y dice, hermano, si es un siervo del Señor. Pero no, hermano, pura camaleón. Sí, hermano. Porque entonces, ¿sabe qué? Dejamos de ser religiosos. Porque el religioso, hermano, se comporta de una manera en un lugar y en otro lugar se comporta de otra manera. Y dependiendo del lugar donde le toque, así se comporta. Pero, hermano, un hijo de Dios genuino, hermano, es el mismo en todo lugar donde le toque estar. No vale la pena, hermano, estarnos engañando nosotros. No vale la pena. Entonces, Dios trata con Pedro. Y miren lo lindo de esto, hermanos. Tengo mucho que hablar, la verdad tengo mucho que decir de todo esto, pero me voy a avanzar. Porque Dios trata con Pedro. Y cuando Pedro, hermano, Dios ya lo había tratado, llegan los enviados que había enviado Cornelio. Y cuando llegan los enviados de Cornelio, mire lo que le dice Dios, lo que Dios le dice a Pedro. Dice en el verso 18, y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y este verso, mire, el verso 19 y el verso 20, mire aquí cómo dice, y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu. ¿Cuál Espíritu? ¿Cuál Espíritu? El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Le habló a Pedro y le dice, he aquí,
3 hombres te buscan. Y ahora el verso 20 dice: levántate pues y desciende y no dudes ir con ellos, porque yo los he enviado. Mi hermano, qué lindo es. Miren, yo le voy a decir esto. Nosotros, los que ya estamos aquí, los que ya, hermano, estamos permaneciendo en el Señor, que de alguna manera hemos tenido experiencias. Porque mire, aquí Pedro ya había tenido experiencias. ¿Cuáles experiencias? Pedro ya había tenido, hermano, la experiencia de haber sido bautizado con el poder del Espíritu Santo. Pedro ya había tenido la experiencia de predicar, hermano, y que 3,000 almas se le habían convertido. Y Pedro ya había tenido la experiencia de volver a predicar y 5,000 se le habían convertido. Este ya no era el Pedro de antes, este era ya era otro Pedro. Pero aunque había tenido esa experiencia, hermano, la religiosidad, hermano, todavía estaba ahí adentro. Tuvo que tratar Dios. A lo que quiero enfocar es esto, que los que nosotros estamos aquí, hermano, qué lindo es cuando nosotros nos dejamos guiar, no por un reglamento humano, sino que nos dejamos llevar y hablar y guiar por el Espíritu Santo de Dios. ¿Verdad, hermano? Porque cuando nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu Santo de Dios, hermano, no vamos a fallar. Para el hombre podremos ser vistos que fallamos, pero si hacemos la voluntad de Dios y escuchamos la voz del Espíritu Santo, para Dios vamos a estar haciendo lo correcto. Porque Dios le dice a Pedro a través de su Santo Espíritu, le dice: levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio, centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Yo me voy a adelantar aquí. El verso 25 dice: y cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. ¿Se da cuenta? Es que esto es lo que Dios hace, hermano. Y esto es lo que Dios quiere, hermano, que nosotros en este tiempo también hagamos. Para Pedro, si no hubiera venido la revelación de la palabra y del Espíritu Santo, hermano, Pedro hubiera desechado lo que Dios ya había llamado. Y muchas veces nuestra religiosidad y nuestro legalismo hace, hermano, que nosotros echemos a aquellos que Dios está llamando. Dice Pedro: por lo cual al ser llamado vine sin replicar, así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Y mira, hermano, lo que dice Cornelio. Es que esto es maravilloso, hermano. Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope, haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Miren que no sabía qué era el mensaje. Entonces, vean esto, hermanos. Van a venir tantas personas a esta casa y van a venir porque fueron enviadas por Dios, pero que no saben cuál es el mensaje. Solo saben que Dios los envió. Solo saben que fueron movidos por Dios, pero que no saben cuál es el mensaje que aquí se les va a compartir.
Y esto es lo interesante, hermano. Y mira, hermano, es que esto es lindo, porque si nosotros no andamos en el Espíritu, no les vamos a dar el mensaje correcto. Lo que les vamos a dar son imposiciones, hermano, y reglas humanas. Pero si andamos en el Espíritu, hermano, vamos a dar la palabra realmente que Dios quiere que nosotros le demos. Y entonces, hermano, va a venir la transformación, el cambio poderoso que solamente Dios lo hace. Y entonces viene Pedro, entonces, hermano, dice, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió en el Espíritu Santo y poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecado por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Mire, hermano, lo que Dios está esperando, que su iglesia, hermano, se levante a testificar lo que Dios ha hecho. Pedro lo que hizo, hermano, fue hablar las maravillas, el poder, la manifestación de la gloria de Dios, de cómo el Espíritu Santo había tomado a Jesús de Nazaret y comenzó, hermano, a liberar a los endemoniados, comenzó a sanar a los enfermos, comenzó, hermano, a liberar a las prostitutas, a las que estaban, hermano, esclavizadas en enfermedades por años, las liberó, hermano. Eso fue lo que Pedro comenzó a hablar, y eso es lo que Dios está esperando, que su iglesia, hermano, hoy dejemos de hablar, hermano, religiosidad, dejemos de poner tantas cosas y que nos enfoquemos de hablar de su palabra, de su amor, de su misericordia, de la unción del Espíritu Santo. Y cuando todos nosotros hagamos esto, automáticamente la gloria de Dios va a descender, como en la casa de este centurión. Y dice la palabra que fueron llenos del poder del Espíritu Santo. Mi hermano, Dios está esperando que hoy su iglesia se levante con poder, y hermano, y comencemos, hermano, porque ahí dice la palabra del Señor que no, hermano, el Señor no se le reveló a todos, sino solo a los que habían sido testigos. Si usted va a hablar, hermano, si usted va a usar su boca para hablar, va a hablar, hermano, de las experiencias que usted ha tenido. Si usted nunca ha tenido una experiencia con el Señor, simplemente va a hablar puros, hermano, puras cosas religiosas, puras cosas, hermano, imposiciones. Pero si usted ha tenido una experiencia con el Espíritu Santo, usted va a ser testigo del poder de Dios. Dios cambia, Dios transforma, Dios libera, Dios sana, Dios hace milagros, hermano, y sanidades. Cuando la gente ve todo esto, hermano, va a caer rendida, no a los pies del hombre, sino a los pies de Jesucristo. Eso fue lo que pasó con Cornelio. No le había entregado su corazón a Jesús. Pero cuando Pedro abrió su boca y comenzó a hablar de las grandezas de lo que Dios había hecho, ni había terminado de hablar Pedro, hermano, cuando el Espíritu Santo había descendido sobre aquellas personas. Fueron llenas con el Espíritu Santo. Si a nosotros nos pasara cosas como esa, que vemos gente que por primera vez viene y miramos que son llenas del Espíritu Santo, posiblemente nosotros diríamos: eso no es de Dios. ¿Sabe por qué? Porque pensamos, hermano, de la manera que nosotros creemos.
Pero Dios no hace acepción de personas. Dios hace, hermano, su obra como Él quiere. Dios no tiene reglas. Dios no tiene parámetros para obrar conforme Él quiere. Nadie le dice a Dios cómo obrar. Él hace como Él quiere. Es tiempo, hermano, que como iglesia nos levantemos, ya no religiosamente, nos levantemos con poder, con autoridad, y hablemos del amor de Cristo a todos aquellos que vienen o que están fuera. Porque sabe, la gente allá afuera dice, es que yo no voy a la iglesia porque para ir a la iglesia primero tengo que dejar de tomar. Primero tengo que dejar de hacer esto. Primero tengo que, ¿sabe por qué? Porque eso es lo que se ha predicado. Pero no es así. El amigo, la gente de afuera puede venir con todos sus problemas. Puede venir con todas sus batallas. Porque aquí el Señor va a traer la liberación. Aquí es donde el Señor va a traer libertad a sus vidas. Por eso, hoy en adelante, hermano, cuando usted mire entrar a una persona, hermano, sea cortés. Si se mira raro, hermano, mírelo con más amor. Si se mira extraño, hermano, háblelo con más cariño. No lo mire como un extraño, sino extiéndale su amor. Porque eso es lo que Dios quiere. Póngase de pie en esta mañana.